A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Punto de Vista Cante de Plus, como siempre todos los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche con temas de actualidad, temas que atañen a la realidad de nuestro país. Hoy venimos a compartir con ustedes un punto de vista, una visión de lo que ocurre dentro de la Cruz Roja Costarricense, una institución de la que se mencionó días atrás de que se había despedido a más de un centenar de funcionarios. Esto pues preocupó la posible afectación en la calidad del servicio a los usuarios, y es por eso que vamos a compartir con los representantes de los trabajadores en la Cruz Roja Costarricense, los representantes de quienes están sindicalizados, para que nos expliquen un poco qué pasa dentro de la institución, qué tan cierto es que hay despidos de personal, hay problemas de presupuesto, o simplemente se trata de una política que se toma a nivel de la institución. Espero que el programa les agrade. Vamos a compartir entonces, sin más preámbulo, con ustedes sobre este tema. Okay, vamos a compartir con representantes de la Cruz Roja Costarricense. En este caso, pues vamos a compartir con don Ricardo Castro. Él es el presidente de la seccional de ANEP, de la Cruz Roja Costarricense, para entender un poquito qué está pasando dentro de la institución. Hace algunos días se mencionó de recortes de personal, que esto podría eventualmente afectar el desempeño, el desenvolvimiento de la institución, el trabajo que la institución hace a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo pues con pacientes, con heridos, con gente accidentada. Y bueno, años atrás también pues hubo una situación similar donde se hablaba de problemas de presupuesto y se aprobó, creo que fue una ley, ¿verdad?, para tratar de financiar a la Cruz Roja. Hubo una época que se hacían bingos, se hacían rifas. Yo no sé en qué pasó eso, yo no volví a escuchar de bingos y de rifas. Lo cierto del caso es que algo suena dentro de la institución que pareciera eventualmente podría afectarnos tanto a usted, estimable televidente, como a mí, si el día de mañana tuviésemos un accidente o nos ocurriera algo que Dios quiera, pues nunca pase, pero la verdad es que siempre algo pasa o algo ocurre en la vida de cualquier ser humano. Por eso es que vamos a compartir con don Ricardo, presidente de la seccional del sindicato de ANEP, para que, don Ricardo, usted nos comente, por favor, cómo está el asunto del financiamiento de la Cruz Roja Costarricense. ¿Cuál es la versión de ustedes como sindicato? ¿Hay plata o no hay plata en la Cruz Roja? ¿Hay presupuesto o no hay presupuesto? Los recortes de personal que se están haciendo es porque tienen que hacerlo forzosamente por falta de recursos, ¿o qué es lo que está pasando? Bienvenido, un gusto tenerlo por acá en Punto de Vista, en canal, aquí ya iba a decir el canal 49, ¿verdad? Pero 49 es en televisión abierta y en todas las carreras el número del canal cambia. Bienvenido por acá, TV Plus. Muy bien, muchas gracias, don Carlos, un placer, gracias por la oportunidad. Bueno, voy a hacer un poquito del recuento, ¿verdad? Mi paso por la institución ya va para 34 años, de los cuales 24 pues llevo como permanente y 10 han sido como voluntario. La necesidad de crear este sindicato se dio a raíz de que inicialmente la institución contaba con un grupo sindical interno. Sin embargo, no cumplía las expectativas de todo lo que en realidad se quería trabajar y se quería modificar a nivel institucional. A raíz de esa situación, pues nosotros contactamos al señor Albino Vargas y creamos la seccional de la ANEP de la Cruz Roja Costarricense. Entrando en materia y en referencia a sus consultas, pues sí, es preocupante. La institución recibe un 40% aproximadamente de fondo público y un 60% de fondo propio. Sin embargo, ese 40% no es tan exacto, más bien podría ser más plata, porque también la institución se dedica a hacer traslados de citas programadas
a la Caja Costarricense del Seguro Social y por ende eso es parte de un ingreso de un fondo público. A través del tiempo hemos visto la Cruz Roja en decadencia en lugar de verla en crecimiento a nivel operativo, a nivel financiero. Según la estadística y lo que hemos llevado, ese 40% de fondo público proviene de aproximadamente unas 10 leyes del Estado, entre ellas la Ley de Simplificación Tributaria, la Ley 8690, la Ley de Tránsito, la Ley del Vicio y otros porcentajes ahí que ingresan a la institución. Hace aproximadamente unos 4 años, 3 años, la institución presenta ante la Asamblea Legislativa una reforma mediante el proyecto de ley 21.148, que es una modificación a la ley 8690, solicitándole un reajuste o un aumento de un 1% a la ley esta de telecomunicaciones para poder cumplir con lo que dicta la ley de atención prehospitalaria, y es que cada unidad de las que prestan su servicio a nivel nacional tiene que contar con lo que nosotros conocemos como un socorrista. O sea, el conductor no debe por ley viajar solo, tiene que viajar con alguien a la par. A raíz de las presiones y del montón de situaciones que nosotros en varias mesas de trabajo tocamos con la Cruz Roja, pues se dio esta gran solicitud, y digo gran solicitud porque usted sabe que reformar una ley ante la Asamblea Legislativa es todo un caos, tiene que demostrarse muy bien y demás las situaciones para que los diputados pues lo logren aprobar. Sin embargo, pues topamos con la venia de que sí, la Asamblea Legislativa lo aprueba para hacer una contratación según el informe que el proyecto que ellos presentaron de reforma, para contratar a 317 socorristas a nivel nacional, que es lo que se contempló, que es lo mínimo que se necesita para que todas las unidades a nivel país puedan andar con su socorrista. Sin embargo, fue una situación que por un tiempo aproximado de un año y medio, 2 años, no se estuvo dando, y nosotros estuvimos presionando en ese tema porque el dinero ya estaba entrando, ya la ley estaba aprobada, ya la ley estaba en ejecución y no estaban haciéndose las contrataciones. Hicimos una serie de consultas a Hacienda, de los cuales nunca tuvimos respuesta. Hicimos la consulta al Departamento Financiero de la Cruz Roja Costarricense y ellos efectivamente nos mencionan a través de su subgerente financiero que efectivamente tienen aproximadamente un año de estar recibiendo alrededor de 200 millones de ingresos por mes. Sin embargo, a la fecha no se ha cumplido en la totalidad de la contratación de los socorristas. Si usted me consulta, como me lo dijo ahora, si la Cruz Roja tiene o no tiene dinero, pues yo le voy a ser sincero, nosotros consideramos que sí hay dinero, lo que consideramos es que tal vez la administración no ha sido la correcta de esos fondos. Preocupante estar llegando a esta situación de despidos, y les voy a decir por qué es preocupante, porque entre más despidos existan, más opciones hay de tener que cerrar los comités auxiliares porque no se están reponiendo las plazas que se están sacando. Si nos ponemos a ver a través del tiempo, hay varios comités que han sido cerrados, otros han sido puestos de despacho, los convierten en puestos de despacho, unifican comités, sectorizan los lugares para ahorrar en el área administrativa los salarios, pero lejos de ser la pomada canaria, como decimos acá en Costa Rica, para solventar los problemas, más bien eso es lo que está haciendo que la institución vaya en declive, vaya para atrás. Somos uno de los auxiliares de los poderes de la República en la atención de emergencias a nivel nacional, de cualquier tipo de incidentes, llámese incidentes médicos, incidentes de trauma o llámese desastres naturales. Y de hecho, para muestra un botón, lo que está pasando allá en el sector de Aguasarcas, que es algo que ha afectado mucho y que afortunadamente no tenemos vidas humanas que lamentar, pero es una situación que está latente para cualquier situación de emergencia en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos
a dejar y a permitir que todo esto vaya en retroceso, que no vamos a llegar al punto en el que no vamos a tener eventualmente personal para poder solventar esas necesidades. Y qué más aún de personas que tienen situaciones de atenciones por ejemplo, mujeres embarazadas, problemas cardíacos, eso que es como el diario vivir de nosotros, ¿verdad? Y los accidentes de tránsito y demás. Son personas, en algunos puestos han dicho que los han recortado porque sus salarios son muy altos. Sin embargo, ellos no dicen, por ejemplo, que tienen personas en puestos administrativos con salarios el doble de lo que ganan las personas que se despidieron y que no cumplen con sus requisitos mínimos para el puesto. Durante pandemia, por ejemplo, que existió todo un movimiento a nivel nacional, recortes de jornadas, recortes de personal en sus puestos de trabajo, pues de la Cruz Roja se dio el lujo de poder hacer suspensiones temporales de los contratos laborales. En algunos casos hubo hasta despidos, más sin embargo hubo un buen reajuste salarial en el área administrativa, en la sede central, en diferentes puestos. Entonces son cosas que a nosotros nos dejan un sinsabor. Y esa pregunta que a nosotros nos deja es, ¿se están manejando bien los fondos públicos? ¿Hay personal enteramente capacitado y conocedor del manejo de los fondos públicos? Nosotros tal vez en ningún momento hemos pensado que haya un desvío de fondos hacia otras cosas, pero sí lo que podemos decir es que hay un mal manejo de fondo público. Y no se necesita hacer usted un máster en economía, ni mucho menos, como para poder darse cuenta usted que las situaciones operativas se van cerrando, se van minimizando, los fondos públicos siguen ingresando, los puestos administrativos empiezan a crecer, empiezan a contratarse personas, reajustes de salarios. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos a dejar de ser una institución operativa, productiva para el país, o vamos a ser una institución que nos vamos a futuro a dedicar única y exclusivamente a atender situaciones de desastres naturales? Esa es una gran polémica, claro. Don Ricardo, vamos a ver, a mí hay cosas de la Cruz Roja que me preocupan mucho. Me preocupa que se cierren, ¿verdad? Vamos a ver, uno dice puestos de la Cruz Roja, pero en realidad son sedes, ¿verdad? En diferentes distritos o cantones del país. Me preocupa porque la población va creciendo. Costa Rica ya no es 1 millón de habitantes, ni 2. Somos un país de 5 millones de costarricenses y yo no sé cuántos extranjeros habrá aquí. Unos me dicen que solo de una nacionalidad hay 800,000. Eso fue lo último que vi en un canal nicaragüense, costarricense nicaragüense. Otros me dicen que son más. Y a eso súmele otros extranjeros de otras nacionalidades que ingresan a Costa Rica y se quedan periódicamente, otros no. El cierto caso es que Costa Rica puede andar entre nacionales, extranjeros y turistas, que nos visitan más de 3 millones por año. Podemos andar en una población fluctuante entre 7 y 8 millones de personas que habitamos en este país. Uno supondría que más bien en lugar de recortar personal en la Cruz Roja costarricense, más bien habría que contratar a más personal en la Cruz Roja costarricense. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Cuál es el motivo, la razón o la circunstancia para recortar ese personal? Porque si va bien, entre más población, probablemente más casos haya que atender y no tiene sentido recortar personal. Pero usted me dice que se está recortando personal y que el argumento es que supuestamente ganaban mucho salario, pero uno se pregunta, bueno, y a nivel administrativo, ¿cómo se está entonces manejando el asunto, verdad? Eso me preocupa. Lo otro que me preocupa es la queja de algunos costarricenses que les dicen que llaman a la institución
porque hubo un accidente y que no llegaron o llegaron 40 minutos después. Este servidor, cuando yo era jovencito, muy jovencito, yo tuve un accidente de tránsito como pasajero de una microbús, donde hubo muertos y heridos. Un minuto, una atención en un accidente es algo que puede ser la diferencia, no un minuto, unos segundos, la diferencia entre la vida y la muerte. Eso es preocupante, ¿verdad? Es preocupante porque sabemos que la Cruz Roja Costarricense ha sido una institución siempre con una gran vocación de servicio y de humanismo, de solidaridad y de condescendencia. Y también lo otro que me preocupa es el tema de la formación y la capacitación del personal. El otro día me enteré de un caso de una señora con diabetes que tuvo un bajonazo de azúcar y, bueno, y por dicha llegó viva al hospital y por dicha la pudieron reanimar. Pero la unidad de la Cruz Roja que le atendió a esta persona no tenía un paramédico, ni tampoco tenían insulina, ¿cómo se llama? Glucosa. Que eso es algo tan simple como, bueno, ahí le tomamos el azúcar, está bajísima, pongámosle un poco de glucosa mientras llega al hospital, ¿verdad? Y el doctor después o los médicos verán cuánta cantidad debían de ponerle. Pero me dijeron que para eso se ocupaba un paramédico y que no lo tenían. Hago este comentario para preguntarle lo siguiente, don Ricardo. Así las cosas, ¿qué hay que hacer entonces para mejorar el servicio dentro de la institución? Porque usted nos habla como sindicalista que tiene la percepción, la impresión de que existe aparentemente o pareciera dudas en cuanto a la administración. Pero, ¿cuál es el camino a seguir para solucionar ese problema? A la Cruz Roja, que ha dicho la Contraloría General de la República, tiene un auditor interno o externo que haga estudios de cómo se manejan las cosas. Ustedes han tocado la puerta del Congreso para que de repente en una comisión legislativa se haga una investigación a nivel interno de qué está pasando, o si hay algo aún que vaya más allá. ¿Han puesto alguna denuncia penal ante el Ministerio Público si tuvieran alguna prueba de sospecha de que se esté haciendo algo de forma indebida, ilegal y que se pueda tipificar como delito? ¿Por dónde va el tema de las soluciones? Porque que de la noche a la mañana recorten a más de 100 personas, que fue lo que escuché yo el otro día, usted me dará el número exacto, porque usted está bien empapado cómo están las cosas, es algo muy delicado, don Ricardo. Y yo creo que esto no puede seguirse dando y repitiendo en un país donde desgraciadamente nos volvimos violentísimos, donde todos los días matan a 3, 4 personas, algunos se suicidan, ¿verdad? Otros, producto del consumo de drogas, se enferman, otros por la obesidad. Creo que la segunda causa de muerte en Costa Rica es por problemas cardiovasculares. Una institución como la Cruz Roja es clave. Un país que cada día se está envejeciendo más, donde ya el 10% de la población está envejecido. O sea, una institución como la Cruz Roja Costarricense es clave para la atención de esa población, pero con problemas de administración, ya no de presupuesto, plata hay, lo que pareciera es que hay problemas de administración, por lo que usted me está diciendo, hay que buscar una solución urgente. Le escucho, Ricardo. Sí, bueno, hay varios factores y tampoco se trata en este caso, don Carlos, de satanizar única y exclusivamente a la Cruz Roja Costarricense. Tenemos varios factores aledaños o aleatorios que nos ayudan, o más bien ayudan a que ese tiempo de respuesta no sea el más idóneo. Primero, hablemoslo de las zonas rurales, o hablemoslo de más, no hablemos de las zonas rurales, hablemos del área metropolitana. Usted ha sido muy claro en decir que el país ya no son 5 millones, son 5 millones más los turistas, son 5 millones más los extranjeros que vienen y se quedan un tiempo en el país y después se regresan al suyo, más aquellos extranjeros que vienen y se instalan aquí, algunos se registran, otros no. Podríamos estar hablando en ese cantidad de personas, de más o menos unos 2 millones, 1,5 millones de personas más todavía en el país.
A esto tenemos que sumarle que ahora tenemos una problemática más, y es que los hospitales de este país, los hospitales clase A, retienen las ambulancias porque no cuentan con camillas, no cuentan con camillas. Entonces yo, en mi caso personal, yo he sido testigo porque en primer lugar he durado hasta 6 horas con la ambulancia varada para que en el hospital Calderón Guardia a mí me den una camilla para pasar un paciente adulto mayor con una fractura de cadera. Uno. Dos, eso se ve en el hospital de Alajuela, en el hospital de Turrialba, en el hospital de Guapiles, en el Calderón Guardia, en el San Juan de Dios, y así varios hospitales a nivel nacional. Hay ambulancias que han durado 12 horas esperando una camilla. ¿Qué pasa con ese tiempo de 12 horas? ¿Qué pasa con ese tiempo de 6 horas? Que es un vehículo que está asignado a un sector del país, entonces ese recurso ya no se cuenta. Usted tiene que recargar otros recursos, entonces tienen que cubrir el sector que les corresponde más el sector que usted tiene, que usted debería cubrir porque usted está fuera de servicio. ¿Qué me costó eso a mí en lo personal? A mí me costó una suspensión de 5 días sin goce salario, porque yo hice pública una denuncia de que en el Calderón Guardia eran las 6:30 de la mañana y yo tenía ya 2 horas y resto de estar esperando una camilla del hospital vacío. No habían pacientes en camilla, no habían nada. Hice unas fotos, tomé unas fotos, las cuales publiqué, donde no aparece absolutamente ningún paciente, donde no aparece nada. Puse la queja ante la Contraloría de Servicios de la Caja como representante sindical, y la Cruz Roja se volcó a favor de la Caja y me suspendió por 5 días sin goce salario. Entonces, a este tema, súmele que hay un recargo de lugares, hay una situación de falta de personal, y no podemos, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, ya definitivamente no tenemos el recurso. Con respecto a lo que usted menciona de la atención de un paciente con un problema de hipoglucemia, que es lo que nosotros conocemos, un paciente diabético, dentro de la estructura de la escala de la atención de emergencias a nivel país o la capacitación, tenemos 3 que son las importantes ahorita, que es lo que se conoce como el APA, que es el asistente en primeros auxilios, tenemos el AEN, que es el asistente en emergencias médicas, y tenemos el TEN, que es el técnico de emergencias médicas. De estos 3, el único que está autorizado para suministrar medicamentos, para hacer maniobras invasivas en los pacientes, para poder cardiovertir a los pacientes, usar un monitor cardíaco para hacer descargas eléctricas a los pacientes, es el técnico en emergencias médicas, que en este momento a nivel institucional hay pocos. Y un comité del área metropolitana, por ejemplo, la semana pasada, terminó despidiendo a una de sus paramédicos. Entonces ya es una unidad de soporte menos, es una unidad de soporte que en el área metropolitana los incidentes, lejos de ir disminuyendo, van en aumento. ¿Por qué? Por la misma situación que usted comentaba y que comentábamos ahora, el aumento de la población. La gente no tiene la educación suficiente para entender qué es una emergencia y qué es una urgencia, dónde me puedo movilizar y dónde no me puedo movilizar. Perdón, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo he ido a atender casos de personas que llaman a la ambulancia y la piden porque tienen una semana de estar con vómito. Y te llaman a las 2, 3 de la mañana. La vez pasada me llamaron para una situación de una persona que tenía 15 días de estar con un dolor abdominal, y por atender a esa paciente, que al final de cuentas, porque hasta eso, vamos, los atendemos y al final rehusan el traslado, no quieren ir al centro médico, nos atrasamos en la respuesta para llegar a donde un paciente que cuando llegamos el paciente estaba en paro. Entonces la gente a veces utiliza los servicios de la institución como un taxi blanco. ¿Qué pasa con estas situaciones? Por ejemplo, zonas rurales donde del comité a la casa del paciente se duran aproximadamente 1 hora, 1:30, por caminos de lastre, a eso súmele si está lloviendo, y el conductor solo. Muchos casos se han dado
donde llegan a los hospitales el conductor y tal vez no viene con un familiar o viene con el familiar, pero hey, el familiar no conoce del tema. Y cuando el conductor abre la puerta y baja la camilla, se ha topado con la sorpresa de pacientes fallecidos, porque no se dan cuenta, porque andan solos. Porque usted no puede manejar, usted no puede conducir el vehículo, usted no puede llenar la boleta, usted no puede atender el radio y usted no puede ver qué está pasando con el paciente usted solo. Ahora bien, esta ley está desde el 2005. ¿Por qué la Cruz Roja sigue haciéndose omisa? No lo sé. Cada vez que nosotros vamos a alguna instancia, ellos sacan promociones y contrataciones de socorristas, pero la sacan 5, 10 y paran. Con el tema de la Asamblea Legislativa, sí, correcto. Nosotros fuimos inclusive en el gobierno pasado y nos reunimos con el jefe del despacho de la diputada Fragni Nicolás, que ella y el jefe de despacho fueron los impulsores de esta ley y ellos fueron, de esta reforma, ellos fueron los que la aprobaron, quedaron de darnos alguna respuesta, no la obtuvimos. En este gobierno, a principios, visitamos a doña Pilar Cisneros, nos reunimos con ella, le dejamos absolutamente toda la información sobre el tema. Doña Pilar dijo que, bueno, que el jefe de despacho, por lo menos de ella, se iba a estar comunicando con nosotros, se dejó los números de teléfono y a hoy, un año después, no hemos tenido ninguna respuesta por parte de ese despacho. En cuanto a ir a instancias más arriba, pues como todo tratamos de ir agotando las vías una a una, ¿verdad? Para no saltarnos todo y que después todo se venga para abajo, pero si eventualmente tuviéramos que llegar a instancias judiciales, pues lo haremos. ¿Por qué? Porque, como yo se lo he dicho y se lo dije a ellos en una mesa de trabajo, si bien es cierto, nosotros como representantes sindicales tenemos un fuero que nos ampara, eventualmente el día de mañana la Cruz Roja no va a tener presupuesto y va a decir, por más fuero que haya, no hay plata para pagarles. Y vamos a tener que cerrar y nos van a liquidar a todos. Y no tanto en esa parte, sino en la parte humanitaria que la institución menciona mucho la parte humanitaria, sin embargo a lo interno es la menos humanitaria, a lo interno es la institución menos humanitaria. Otro tema que también nos genera dudas es cómo si la Cruz Roja costarricense es una sola a nivel nacional, cómo si tiene una única cédula jurídica, un único representante legal, de suma, cómo es que cada uno de los 120 comités que hay a nivel nacional le adeuda plata a la sede central. O sea, no lo entiendo. O sea, yo no entiendo ese tema. Todavía ellos dan explicaciones de que son por situaciones de planillas, de pagos de planillas, que es por esto, que es por el otro. O sea, pero la Cruz Roja tiene cajas únicas. O sea, es caja única. El fondo público ingresa único ahí. Ingresan fondos municipales, donde hay municipalidades que pagan planillas de los comités, del personal. O sea, son cosas que yo digo, no puedo entender, no coincido yo que una mamá maltrate a sus hijos, que una mamá, lejos de tener todos los ingresos y darle a sus hijos para que sus hijos crezcan y para que sus hijos den ese servicio, más bien sus hijos me deben y me deben. Y ahí es donde eso ha llevado al traste de que muchos comités tengan que cerrar por deudas. Y si usted pregunta deudas a quién, la gran mayoría es la gran mayoría de esas deudas es hacia la sede central. Hay un comité en el área metropolitana que solo ese comité le adeuda más de 200 millones de colones. Entonces, no logro entender. Todo esto es lo que está llevando al traste eventualmente, don Carlos, tal vez de una crónica de una muerte anunciada, porque es preocupante. Los paramédicos, sí, son salarios tal vez que son un poco altos, porque son profesionales, son personas capacitadas, entrenadas en las universidades, personas que tienen que pasar debidamente al colegio y son acreditados por el colegio como tecnólogos en emergencias médicas. Entonces, obviamente entendemos que es un presupuesto un poco alto, pero lo idóneo sería que por lo menos en todos los comités a nivel país exista por lo menos un técnico en emergencias médicas, como mínimo.
Claro. Pero si no sostenemos APAS, mucho menos vamos a sostener técnicos, ¿verdad? Señor presidente del sindicato de la Cruz Roja, el sindicato de ANEP, don Ricardo Castro, ¿cuántas sedes han cerrado en los últimos años? ¿Tiene el dato usted? Pues un dato exacto no lo tengo, pero sí le puedo decir a usted que podemos andar alrededor de unos 10 comités, tal vez, a través del tiempo. El proceso de cierre de un comité no es tan fácil. No es tan fácil como que usted agarre un empleado y le aplique el artículo 85, inciso del Código de Trabajo y listo. Porque eso conlleva un montón de estudios, conlleva estudios de población, estudios de cantidad de incidentes que se generan en esa población versus fondos públicos que les asignan versus deudas que tengan los comités. Entonces no es tan fácil. Entonces decirle a usted que sea un número llamativo en el cierre de los comités es muy difícil. Yo le puedo decir a usted que podemos andar hablando tal vez de unos 10 comités en los últimos 3, 4 años por ahí, pero sí lo que han hecho inclusive últimamente, que es el nuevo, la nueva opción, es la sectorización. Entonces agarran 3, 4 comités de un lugar y los fusionan administrativamente para que solo tengan un administrador, aunque sus cuentas y sus cosas operativamente y todo eso se supone que deberían de mantenerse cada uno en su lugar, que al final de cuentas no pasa, pero sí están tomando esa medida. Ahora, ¿qué es la otra cosa que está pasando últimamente? Los fines de semana, los comités sectorizados y muchos otros comités quedan fuera de servicio, o sea, se cierran. Hay un comité en el área metropolitana que trabaja de 6 a 2 y de 2 a 10. Punto. Ya de 10 a 6 no trabaja más. Don Ricardo, Por ejemplo, entonces eso recarga a los otros comités. ustedes tienen lanchas para atender en ríos, en el mar, tienen botecitos. Sí, hay comités en el sector de Limón, en la región de Limón, en la región de Punta Arenas, en la región de Querpos, que ellos tienen ese ¿Usted tipo tiene de dato de cuántas vehículos. lanchitas tienen? ¿Cuántos botecitos? Pues exactamente, ahorita no lo tengo, no No lo lo tengo, tienen. pero sí sé que hay comités de la región, inclusive ahora se cuenta hasta con motos acuáticas, ¿verdad? Para hacer algún Ese tipo es de el otro recuperación. punto. En Costa Rica entran 3 millones y cuarto, más o menos, de turistas. El turismo nuestro es un turismo ecológico, también un poquito de aventura. Vemos que periódicamente en Costa Rica muere mucha gente ahogada. Las municipalidades cobran caro, ¿verdad? El impuesto territorial. Creo que solo hay una que tiene salvavidas, el servicio salvavidas, me parece que es en Jacó, creo que es Garavito, el cantón. Y después de ahí yo creo que ninguna otra. Eh, ¿Tiene salvavidas, cuerpo salvavidas la Cruz Roja costarricense para tener en todas las playas turísticas o donde se pueda recibir visitación de turistas? ¿O hay algunos pocos o faltan muchos? ¿Hay algún estudio que tiene el sindicato de ANEP dentro de la Cruz Roja costarricense para saber cómo le podríamos garantizar, ¿verdad?, ese servicio de salvavidas en las playas y en los ríos de nuestro país, donde hay mayor visitación de turistas? ¿Hay algún presupuesto de cuánto dinero se ocuparía para dar ese servicio? ¿Se ha pensado alguna vez en este tema de coordinarlo con las cámaras de turismo, con el Ministerio de Turismo? ¿Qué me puede decir al respecto? Porque a mí me preocupa mucho ver esa lista de gente ahogada, ¿verdad? Que llegó Semana Santa y se ahogaron 10, se ahogaron 15, se ahogaron 20, 18. O sea, la lista siempre anda por ahí. Llega el periodo de vacaciones de medio año, la misma historia. Y llega Navidad igual, ¿verdad?
Pero, ¿qué podríamos hacer para prevenir, verdad? En otras partes del mundo, a partir de una rotulación, ¿verdad? Seria, responsable que se tiene, aquí hay corrientes de resaca, aquí el mar es traicionero, es más, por banderas van ubicando, ¿verdad? Que la amarilla, que la roja, que la verde, que, ¿verdad? En cuanto a temas de riesgo, pues también hay cuerpos de salvavidas. Sin querer, pues, ¿verdad? Está yo demasiado influenciado por la serie de Baywatch, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde realmente en Costa Rica, un país que aspira a recibir la misma cantidad de turistas que la población que tiene al año? Esa es la meta que dicen las autoridades que tienen a mediano plazo? Allá tenemos que pensar en algo en grande. ¿Ustedes como sindicato han hecho un estudio o la institución como tal lo tiene? Sí, bueno, en cuanto a este tema, como le decía yo a usted al principio, tampoco se trata de satanizar en la totalidad la parte institucional. La Cruz Roja Costarricense tiene dos unidades especializadas, que es la unidad de búsqueda y rescate acuático, que es la unidad de búsqueda y rescate terrestre. Cada una de ellas pues tiene una cantidad importante de personal voluntario que responde a una situación de emergencia en caso necesario. Y en el tema principalmente de los guardavidas, la Cruz Roja Costarricense hizo un convenio con el ICT hace aproximadamente unos 6 meses, que eso salió publicado en las páginas de la institución, donde recibe un aporte de 1.200 millones de colones para solventar todas esas necesidades. En cuanto al tema de los guardavidas, pues sí, para nadie es un secreto que Jacó es una playa muy bonita, pero lo que tiene de bonito lo tiene de peligroso. Y también estamos en un país donde la gente es un poco desobediente con el tiempo y en ciertas actividades, ciertas fechas de vacaciones. La Cruz Roja Costarricense siempre saca información televisiva, saca información por radio, saca información por redes sociales, donde dan las indicaciones de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, dónde se debe ingresar, dónde no se debe ingresar. Si usted come, cuánto tiempo tiene que esperar después de comer para meterse inclusive a una piscina, que fuera el caso. Se refuerza mucho en esas fechas con personal voluntario, se refuerzan un montón de cosas. Sin embargo, haciendo un estudio de las contrataciones de enero a la fecha, solo se han contratado 3 socorristas guardavidas, de enero a hoy. Únicamente 3 se han contratado. Desconozco o desconocemos si existe una planilla regular o grande de guardavidas permanentes, por lo menos en Jacó. Sí sabemos que se contratan en otros lados, porque ahí nosotros nos damos cuenta por las publicaciones que ellos sacan en los correos institucionales, pero eso es lo que me puede decir a mí para darle a usted el dato exacto, según un estudio que hicimos nosotros después de la conferencia de prensa anterior, porque ya la réplica que salieron dando es una réplica que no es cierta, y eso lo vamos a desmentir en su momento. De enero del 23 a la fecha solo se han contratado 3 guardavidas. 3 guardavidas. Entonces, ¿cuál es la idea del millón, de los 1.200 millones del ICT? O sea, se supone que es para reforzar esa área. ¿De qué forma se va a reforzar? Contratándose el personal, comprándose equipos, ambas, capacitaciones. O sea, no sabemos, ¿verdad? Bueno, vamos a En averiguar, cuanto a lo ¿verdad? que... Sí, claro. Y Yo en creo que cuanto a lo también que Alicia usted tiene que me... preguntarle, ¿verdad? Porque un país donde uno lo visita y de repente puede salir muerto o un pariente de uno, y puede ser que ahí muera, ¿verdad? No es un país atractivo, ¿no? Los accidentes Sí, pasan, no, somos claro. mortales, pero Por eso lo se llaman primordial es tratar accidentes, de porque no se pueden evitar, prever. ¿verdad? A más no poder Ajá. la cantidad de muertos, ¿verdad? Pero no Ujú. puede ser de que una persona se ahogue y uno averigua, mira, pero hay reputación, no. ¿Hay guardavidas? No. Entonces, ¿quiénes sacaron al muertito? Ella, yo no sé, hay unos lancheros y unos boteros y los mismos turistas le dieron atención. Los Y por surfos, dicha había por ahí, sí, los turbos, o los que andaban ahí en los en los motoacuáticas. jet Y ski. por dicha Ajá. había una doctora por ahí, bañándose. Ujú. Vaya, esas cosas yo las he visto como crítica en reportajes en países asiáticos, ¿verdad?
Costa Rica no debería dar ese paso. No debería estar dándose. Sí, es una lástima que nosotros, perdón, es una lástima que nosotros no podamos tener una plataforma operativa en esas áreas como la que ha instalado Bomberos, que Bomberos tiene pues ya sus lanchas exclusivas en sus puertos específicos, con su personal entrenado no solo para médicos, sino con entrenamiento en aguas, en rescate acuático, que ellos cada cierto tiempo los rotan, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que esta sea la Cruz Roja del futuro y que no más bien sea la Cruz Roja del desfuturo, ¿verdad? Porque me parece que los bomberos es para yates, para cruceros, para barcos, ¿verdad? Lo de ustedes debería ser de atención a la gente en la playa, ¿verdad? Me parece. Pero bueno, para ir cerrando y no abusar de su tiempo, don Ricardo, y para mí No muchas se gracias por preocupe. atendernos. Con mucho La gusto. Cruz Roja tiene, costarricense tiene un helicóptero. ¿Tiene? Un helicóptero propio. No, señor. No hay No, señor, uno la Cruz solo, Roja no. ni uno. No, señor. Ni No, los señor, hace chiquititos, ni los algunos. de burbujita. No, No. hace algunos Ni años. avioneta tiene propia tampoco. No, señor. Hace algunos años nosotros, yo conversé con algunos miembros del Consejo Nacional que ya hoy no están y, y una de las cosas que yo había preguntado era sobre ese tema, si eventualmente existiría la opción de que la institución tuviera por lo menos uno o dos helicópteros, pues también para que su personal se entrenara y sacara sus cursos y sus cosas como pilotos y demás. Y en aquel momento uno de los miembros del Consejo Nacional me dijo que la federación le iba a donar 2 helicópteros a la Cruz Roja costarricense. Lo que pasa es que el mantenimiento era muy alto y que la Cruz Roja no podía sostener el mantenimiento de esos recursos. Entonces, de ahí, por ahí también vamos diezmados. Sin embargo, a la hora de atención de alguna emergencia donde se requiera eso, tenemos el apoyo inicialmente del Ministerio de Seguridad Pública, que ellos ponen pues, sus aviones y sus helicópteros a disposición del país y en eso pues nos incluye a nosotros. Y la otra es que a través del tiempo esta empresa Aerodiva ha sido muy condescendiente y ha facilitado el recurso para la Cruz Roja. Lo que pasa es que si nos podemos saber estadísticamente, tampoco es una necesidad latente de solventar ya el tema de tener un helicóptero porque no tenemos muchos incidentes en los cuales se necesite. Usualmente donde se ocupan mucho es en la zona atlántica, ya por el lado de Talamanca, Alto Telire y todos esos lugares que el acceso es muy difícil o son días inclusive caminando, entonces son cosas que se necesitan y ahí es donde Fuerza Pública o la gente de Aerodiva pues nos colabora en su momento. Pero si lo vemos como una necesidad no, yo preferiría cambiar tal vez ese tema de los helicópteros por más personal que ande en las ambulancias, más capacitación para que el personal que esté en las ambulancias pueda surgir, pueda dar un mejor servicio, un programa de becas, un programa de alguna alianza estratégica con alguna universidad o con algo donde nuestro personal, tanto permanente como voluntario, no tenga un techo, sino que diga, bueno, ok, qué interesante ser empleado de la Cruz Roja, porque no solo aprendo, no solo ayudo, sino que me becan para que yo pueda ser paramédico, me becan para que yo sea entrenado, pero ese tema de las becas se quitó hace muchos años, sí existía con la Universidad de Costa Rica, había un convenio y la Cruz Roja daba las becas a cambio de un contrato con esa persona, ¿verdad? Con devolver esa beca en cuestión tiempo, cuestión servicio, pero se quitó, entonces ahora cada uno de los paramédicos que usted ve en una ambulancia, que usted ve trabajando pacientes con equipos de soporte avanzado, se han pagado sus estudios ellos mismos, ellos se lo han Pero usted me ha dicho que solo hay 10 para todo el país. ¿10 qué? Para médicos. No, paramédicos hay varios. Bueno. Lo que pasa es que sería recomendable, por ejemplo, que en la zona, digamos, allá de San Carlos, que usted la conoce muy bien, sería bueno que en esa región, porque es una región, lo que nosotros lo dividimos, pues en cada comité de la región hubiera un paramédico. Sí, claro. Eso sería lo idóneo. Y yo preferiría uno en cada ambulancia, me sentiría más tranquilo, porque usted dice que son los únicos que pueden hacer procedimientos por supuesto. invasivos.
¿verdad? Es Por que si uno supuesto. está accidentado, te estás desangrando, por ejemplo, como me pasó a mí, y si no le ponen algo, no va a llegar vivo, ¿verdad? Al Sí, hospital. Es el que hay que tener un accidente entrenamiento, para darse cuenta de lo delicado de lo que estamos hablando. Ahora, esto de sí, los helicópteros, mire, Yeco, usted me dice que las ambulancias duran 1 hora y media, 2 horas para llegar a atender a una persona allá en una finquita que se está muriendo y cuando llega ya está muerto, ¿ah? O que solo va el chofer y que cuando ya se baja de la ambulancia ya el paciente murió. Yo creo que tal vez en helicóptero llegarían en 10, 15 minutos, si no en 2 horas o 1 hora y media. Que tiene coste, por supuesto que debe tener un costo, pero aquí en este país de por sí se despilfarra la plata en otras cosas. Es mejor que lo bueno, eso utilicen, es cierto. que sea útil. Ahora, me decían a mí no de ser política, yo no soy político, ¿verdad? Pero una vez conversaba yo con un regidor cuando yo tenía como 18 años. Y no me acuerdo que se tratara un asunto de transporte, una lucha que estábamos dando en mi comunidad. Me decía, mire, señor representante de la comunidad, en política nunca se da espacio, porque si usted se da un pedacito así de espacio, te fuiste. Si eso es cierto, yo le diría a usted que pida por lo menos media docena de helicópteros para que por lo menos le den más personal, ¿verdad? Y más capacitaciones. Es más, yo pediría, no Sí, sé, sí, aviones acuáticos y helicópteros y, no sé, algo ya en serio, ¿verdad? Para que por lo menos me den la mitad de los otros. Bueno, sí, vamos yo cerrando la considero, entrevista, don Ricardo. sí, La verdad es claro, que, pues, muy agradecido porque usted nos atienda, nos sepa un poco de lo que está ocurriendo entre la Cruz Roja Costarricense desde el punto de vista de ustedes, de sindicalistas, de la ANEP. Este, nos deja un sinsabor, pues, saber de que falta personal, nos deja un sinsabor y una preocupación, saber que faltan recursos, que algo extrañísimo que ocurre de que una sede le debe al Comité Central, yo eso tampoco lo entiendo, habrá que preguntar cómo es el asunto, eso en cuanto al manejo de recursos, y vemos que hay muchos pendientes país, como que todavía estamos en el siglo pasado, antepasado mentalmente, y no nos percatamos que estamos en pleno siglo XXI y que queremos seguir siendo un atractivo turístico y que además tenemos que darle calidad de vida a la población. Pero tal vez usted nos cierra ahí con una conclusión, un collage de lo que ustedes consideran como sindicalistas, como sindicato de ANEP dentro de la Cruz Roja Costarricense, cuáles son las principales decisiones, aunque usted lo ha ido esbozando a lo largo de la entrevista, ¿verdad? Ha ido manejando ideas fuerzas en un segundo discurso, pero resumiéndolo, ¿qué es lo que usted considera que se debe hacer dentro de la institución para mejorarle la calidad del servicio al usuario, que somos todos? Porque uno puede pagar un servicio de ambulancia privada, pues tenés un problema ahí específico en el hogar o algún pariente, ¿verdad? Pero es que ante una gravedad, ante un tema, hay una situación que definitivamente no puede darse y es en cuanto a lo que se refiere propiamente al servicio de la Cruz Roja ante un terremoto, ante un huracán, ante un accidente grave, ante una explosión, un conato de guerra, bueno, una situación como la que vimos ahora, que estamos en una implosión social, casi con una guerra civil, ¿verdad? El producto de la delincuencia y la inseguridad, una institución como la Cruz Roja se hace indispensable y para eso pues no hay empresa privada que pueda dar ese servicio, solo ustedes. ¿Cuál sería su conclusión final, don Ricardo? bueno, es importante hacerle saber al país que la institución y nosotros como sindicato seguiremos defendiendo y tratando de sostener esto. Voy a usar una frase que siempre nos han criticado porque usted sabe que los sindicatos no son bien vistos a nivel país. Por algunos sí, por otros no. Voy a usar dos frases en realidad. Y una es que mucha gente ha dicho que es que nosotros como sindicato lo que queremos es cerrar a la Cruz Roja Costarricense y eso quiero desmentirlo a nivel de a través de este programa y decirles que no, que nosotros como sindicato lo que queremos es sacar de la institución a todas aquellas personas que están llevando a la institución al cierre. El personal está altamente calificado desde su nivel básico hasta su nivel avanzado. Lo que pasa es que a nivel judicial hay maniobras que no todo el personal está autorizado a hacer
porque ya eso es una regulación por medio de leyes, y que nosotros vamos a seguir dando la lucha porque hay algo muy importante, don Carlos, que todo el país tiene que tener en claro, y es que en el momento que nosotros nos quitamos un uniforme, somos un ser humano igual, aún con el uniforme. Si ustedes recuerdan, no hace mucho, un compañero de nosotros se encontraba en la ruta a Cartago atendiendo un accidente y un carro lo atropelló y lo mató. O sea, nosotros también eventualmente somos usuarios de nuestro mismo servicio. Yo puedo estar atendiendo un incidente, me puedo caer, me puedo fracturar y tengo que esperar otra ambulancia que venga y me atienda, sea privada, sea de Cruz Roja, sea de bomberos. Obviamente, pues uno esperaría que fueran sus propios compañeros, ¿no? Uno esperaría y ojalá así fuera. Entonces, nosotros vamos a seguir dando la lucha, nosotros vamos a seguir dando al traste con todas estas situaciones. No queremos que el país crea que el sindicato quiere cerrar la Cruz Roja, no. Repito, queremos dar con aquellas personas que van a llevar a la institución al cierre para que se haga un proceso y esas personas salgan de acá y dejen que la Cruz Roja fluya, que la Cruz Roja crezca, que la Cruz Roja en el 2023 sea una Cruz Roja del futuro, no una Cruz Roja del pasado. Que usted me diga este proceso hace 10 años, hace 15 años, cuando la Cruz Roja estaba empezando con todos sus sistemas de paramédicos y todo, yo lo puedo entender, pero en el 2023 hasta las empresas privadas están surgiendo en capacitaciones nacionales e internacionales para su personal y nosotros solo un grupo, solo unos cuantos. Requisitos, usted ve, por ejemplo, para contratar un administrador de empresas o para un puesto operativo grande e importante, o sea, son requisitos como para contratar un asistente de alguien en la NASA, o sea, piden cosas donde a veces no hay un equilibrio entre los requisitos y el salario, y por eso es que mucha gente termina yéndose también. Entonces no podemos. Nosotros vamos a dar hasta el final con todo esto. Eso me ha costado varias cosas, inclusive que en este momento exista una petitoria de despido sin responsabilidad patronal para mi persona delante del Ministerio de Trabajo, porque buscan a ciertas personas para que hagan cosas en contra de nosotros para poder tener el tema, pero no importa. Si tenemos que morir dando la pelea en esto, la haremos. Y si estamos afuera y tenemos que seguir haciendo, lo vamos a hacer. Porque detrás de nosotros vienen muchas personas con el interés de ayudar. Hay mucho voluntario que está desmotivado, mucho voluntario. El personal voluntario ya a veces ni llega a prestar servicio, porque llega a prestar servicio y son malos ambientes en los comités o no les dan lo mínimo que es su alimentación. Hay comités que hasta para darles los uniformes a los voluntarios son muchos peros y muchas trabas, entonces ya hasta el personal voluntario se está desmotivando. Bueno. Yo quiero ya cerrar con decirle al país la frase de un gran amigo que lo dijo muy bien. Si el patrono hiciera las cosas de manera correcta, los sindicatos no tendrían razón de existir. Bueno, sí es cierto que a veces cuando se hace un operativo de la Cruz Roja hay accidentados, ¿verdad? Dentro de los mismos Cruz Rojistas. Sí, el accidente que yo tuve, una ambulancia chocó, o la chocaron, ¿verdad? Entonces ya iban heridos los que iban dentro de la ambulancia, más los que iban, el chofer fue el que creo que quedó herido, ¿verdad? Sí, eso pasa a veces, eso es cierto. Muchas gracias, don Ricardo, por atendernos. Muchas gracias por darnos la versión de ustedes como sindicalistas de cómo sienten que está la Cruz Roja costarricense desde adentro. Nos preocupó mucho el que se dijese a nivel de medios de comunicación de que había recortes de personal, porque si desde ya el servicio en algunos casos es carente, ¿verdad? Usted bien lo apunta, porque en un hospital le retienen la camilla 10, 12 horas, o porque falta equipo, o porque falta personal, y si se recorta más personal, pues el asunto va a ser peor. En un país donde incrementan, ¿verdad?, los actos de violencia, por ende los heridos o los muertos, y en un país donde hay un incremento sustancial de la población, tal vez no exactamente de costarricenses, pero sí por lo menos de extranjeros que nos visitan y conviven con nosotros. Eso pues no tiene sentido, no tiene lógica, así que pues ojalá en un futuro pronto se llegue a la norma. Gracias, don Ricardo Castro Calderón, presidente de la seccional de NET de la Cruz Roja costarricense. Vamos a ir a un consejo y ya casi terminamos.
De esta forma llegamos al final de un espacio más acá en TV Plus, como siempre con temas de actualidad, en este su programa Punto de Vista. Esta vez el sábado y el domingo habrá repetición de 4 a 5 de la tarde. Usualmente es de 5 a 6 de la tarde que se repite en otro espacio, pero en esta ocasión será de 4 a 5 de la tarde por compromisos que tiene el canal, por aquello que usted quiera volver a ver el programa o pues quiera decirle a alguien que le interese, bueno, que lo pueden ver a esa hora. Recuerden que también lo pueden bajar en YouTube, ¿verdad? Ahí pueden ustedes bajar nuestro programa, ¿verdad? Con el nombre de Punto de Vista. Por hoy es todo, gracias y que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.